Shabbat Shalom. La parashá de hoy es Shemot. Se encuentra en Éxodo 1 al 6. Estamos entrando esta semana en el segundo de los 5 libros que constituyen la Torá. Esta parashá inaugura un nuevo libro llamado por nuestros sabios Sefer Geulah, que es el libro de la redención, y tiene la particularidad de que todo lo que ocurre en este libro se desarrolla en un colectivo cuyo actor principal es el pueblo. A diferencia del libro de Bereshit, que es el libro de las individualidades, desde donde hemos conocido la historia de los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Con la muerte de José se termina la era de los patriarcas y comienza la crónica de la creación de la nación de Israel a partir de la descendencia de Jacob. Así se empieza a dibujar un formato de nación, un pueblo que después de la salida de Egipto se convertirá en nación. Este libro de Éxodo se llama en hebreo Shemot, el libro de los nombres, y se inicia con una lista de los nombres de los hijos de Jacob que emigraron a Egipto desde la tierra de Canaán, luego del reencuentro de Yosef con sus hermanos y con su padre. Aunque la Torá ya ha mencionado anteriormente los nombres de los hijos de Jacob en vida, vuelve a mencionarlos después de su deceso para mostrarnos la importancia que eran para Hashem y cuánto los amaba. Los hijos de Israel son comparados con las estrellas del cielo, las cuales Hashem cuenta. De igual manera, Israel es comparado con las estrellas del cielo, las cuales Hashem cuenta. De la misma manera el pueblo de Israel. Y así como las estrellas iluminan el mundo, los hijos de Israel son llamados a ser luz de las naciones. Hashem nombra a los hijos de Israel por sus nombres para resaltar la importancia de su identidad. Estaban exiliados en Egipto, pero debían conservar su identidad de pueblo de Israel. Es como soltar peces en el mar, pero tomando el cuidado de ponerles un dispositivo que nos permite saber dónde se encuentran cuando queramos recuperarlos. Así el pueblo de Israel estaba en Egipto, pero tenía una identidad particular que se evidenciaba por su apego a la Torá y el llamado a la no asimilación. Los analistas encuentran en la palabra Shemot un acróstico de 3 preceptos, Shabbat, Milá y Tefilín, los cuales tienen en común en que los 3 son señales. Según la Torá, Shabbat es una señal entre yo y ustedes, como dice Adonai en Éxodo 31:13. De la Milá, circuncisión dice, circuncidar la carne de sus prepucios y será una señal de pacto entre yo y ustedes. Génesis 17:11. Y en cuanto a la misbah de Tefilín, indica que será una señal entre tu brazo, será señal en tu brazo y Tefilín sobre tu cabeza, dice en Éxodo 13:16. Veremos a través del estudio de este libro cómo el Creador mostró señales y prodigios en su proceso de liberación del pueblo de Israel. Al cabo de varias generaciones en Egipto, los hebreos se fortalecieron de tal manera que la tierra de Goshen, concedida por el faraón a Yosef para asentamiento de sus familias, ya les quedaba chica, y por eso el pueblo de Israel comenzó a expandirse hacia las demás provincias del país y a consolidarse económicamente. De acuerdo a lo que nos narra la Torá, resulta evidente que la descendencia de Jacob se convirtió en poco tiempo en un numerosísimo y energético pueblo. Esto quedó claro cuando leemos más adelante en Éxodo 12:37, para Chabó, y viajaron los hijos de Israel como 600,000 andantes, los varones, además de los niños, en el contexto de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Sin analizar los detalles que nos llevarían a calcular matemáticamente cómo es que el pueblo pudo multiplicarse de tal forma, es indudable, de acuerdo a lo expuesto, que nos encontramos ante un fenómeno demográfico sin precedentes, provocado por el Creador del universo para beneficio del pueblo de Israel, y cuyo objetivo era la transformación de la casa de Jacob en la nación de Israel. Se creó una situación conflictiva con el gobierno egipcio que dio lugar más tarde a la emancipación
del pueblo hebreo del yugo de esclavitud y gracias a la intersección de Hashem en el conflicto, se puso en evidencia el ilimitado poder de Hashem superior a todas las divinidades egipcias. En este segundo libro y hasta el final de la Torá en Devarim, nos adentramos en la vida de Moisés. Precisamente en el capítulo 2 hace su aparición Moshe Rabenu, quien es definido por la Torá como el más grande profeta que ha tenido el pueblo hebreo a lo largo de su historia. En el versículo 2 de este capítulo se dice: concibió la mujer y tuvo un hijo, y viendo lo que era bueno o hermoso, lo escondió 3 meses. ¿A qué se refiere la Torá al decir que era bueno? ¿Acaso no todas las madres ven buenos a sus hijos? Rashi dice que al nacer Moisés, toda la casa se iluminó. Entonces comprendió la madre que su niño, ese niño, era especial. No debemos olvidar el importante papel de las parteras hebreas Fua y Sifra en el desarrollo de esta historia. Gracias a la loable acción de estas mujeres, todo el pueblo hebreo fue bendecido, multiplicándose y fortaleciéndose, aún contra toda lógica. Hashem reconoció la buena acción de las parteras y prosperó sus familias por haber temido a Dios. No se habla aquí de expresiones tales como fidelidad hacia el pueblo hebreo o el cumplimiento con las básicas normas de respeto a la vida humana o de la importancia de abstenerse de ser cómplice de un delito contra la humanidad, que indudablemente siempre fueron, son y serán normas de conducta a tener presentes en cada situación, sino que simplemente del temor de Dios, cualidad que implica a todas y cada una de las enumeradas anteriormente. Qué hermosa lección la que nos dan estas parteras. ¿Podríamos encontrar alguna similitud entre el decreto del faraón de matar a los niños y la legalización del aborto tan debatido en nuestros días? Yo creo que sí. ¿Cuántos males se evitarían las personas si tuviesen temor de Dios antes de cometer un crimen o un delito? Siguiendo con los sucesos narrados aquí, podríamos preguntarnos, ¿por qué Moisés, un hombre de pesada habla? ¿Por qué Dios utilizó a alguien que debía usar un intermediario para ser entendido? Tal vez era justamente eso lo que Dios quería, levantar como líder a un hombre cuyas imperfecciones fueran evidentes, para que el pueblo no mirara al líder, sino que se concentrara en el mensaje que él portaba. Es interesante que el nombre Moshe no es un participio pasado, como debería ser, según se ha entendido, es que ese nombre le fue dado a él porque fue sacado de las aguas por la hija de Faraón. Según el rabino medieval Obadía Seforno, significa el que extrae de las aguas en tiempo presente, lo cual se interpretaría entonces como el niño que salvará al pueblo de las aguas, puesto en una teba y ser salvado de las aguas para luego ser salvador del pueblo. La palabra teba, cesta o arca, es mencionada en la Torá 2 veces. La primera en el relato del diluvio, en Bereshit, y la segunda en este segundo capítulo de Shemot con Moisés. En ambos casos se trata de la protección de Dios en medio de las aguas, el agua portadora de vida y de ilimitados beneficios para los seres vivos, el agua que simboliza la Torá, que es la fuerza vital que impulsa al hombre hacia su creador. Los hebreos sufrían un castigo desmesurado y una esclavitud amarga. El incidente de Moisés, donde mata al egipcio, y el de la pelea de los hermanos hebreos, luego de la cual huyó, nos presentan a un hombre comprometido con la causa hebrea y para quien era importante lo que acontecía a sus compatriotas. Estos dos conflictos se nos presentan aquí para hacernos conocer la personalidad del futuro gran profeta y también para hacernos ver cuán caótica era la situación social que estaba viviendo el pueblo de Israel en esos momentos. Las cualidades de Moisés resultan de suma importancia para comprender el motivo por el cual fue precisamente él, una persona que no sufrió la opresión del yugo egipcio y al que le fue procurada una infancia de lujo en absoluto contraste con las penurias y privaciones de sus compatriotas, el elegido por Hashem para liberar a su pueblo. En el capítulo 3 encontramos la narración de la experiencia de la zarza ardiente.
Al parecer, lo que llamó la atención de Moisés no fue la presencia del ángel del Eterno, sino el hecho de que la zarza no se consumía. Ello se debía a que el ángel era el fuego mismo y Moisés no lo discernía físicamente. Lo que resultaba para él un espectáculo delirante era el arbusto resistente a las llamas. Una hermosa metáfora compara a esta zarza ardiente con el pueblo de Israel, al cual se ha intentado consumir en muchas ocasiones, pero al estar Hachén en su seno, aunque no se pueda percibir físicamente, Israel se convierte en un árbol imperecedero. El vínculo directo y sin intermediarios entre Dios y Moisés queda evidenciado por el hecho de que es Hachén mismo quien llama a Moisés por su nombre y no el ángel. Dios le da la orden a Moisés de ir ante el faraón para que deje libre al pueblo y Moisés le pregunta, ¿pero quién soy yo? ¿Por qué a mí? Y Hachén le contesta, porque yo estoy contigo. ¿Habrá una razón más poderosa para animarnos a ir que el hecho de que el creador del universo vaya con nosotros? Moisés se nos presenta como un ser receloso y especulativo que acata las órdenes solamente cuando le son impuestas y no se considera apto para cumplir con el honorable encargo de liberar al pueblo de Israel del yugo egipcio. Sin embargo, era poseedor de una impulsiva personalidad y de allí que no podemos obviar las especiales cualidades humanas demostradas por él en varias oportunidades y reflejadas en su decidida y valiente actitud ante las injusticias. Habiendo sido criado en el palacio del faraón, conocía el valor de la libertad. Si analizamos el contenido de los versículos 22 y 23 del capítulo 5 de esta paracha, resulta obvio que Moisés interpela al Eterno duramente, poniendo en duda la efectividad de su plan para salvar a Israel. Esta actitud expresa una terrible decepción, un sentimiento de impotencia y hasta de autoculpabilidad muy profundos por haber provocado personalmente la desquiciada actual situación del pueblo hebreo, y todo lo que estaba aconteciendo era en absoluto contradicción con su estricto y peculiar sentido de la justicia. De todas maneras, y aunque esta acusación es sostenida por una contundente realidad, es indudable que ella nace de una reacción irreflexiva, dado que él debía haber recordado la temprana advertencia expresada por Hachén de que el faraón no dejaría ir al pueblo y de que, por ende, su misión no iba a ser nada fácil. Sin embargo, lo que sí ha quedado claro en este pasaje y que no se puede descartar es la valiente actitud de Moisés, que asumiendo la total responsabilidad de lo acontecido con su pueblo, enfrenta sin vacilar a Hashem con duros términos, exponiéndose con sus preguntas y especulaciones a la ira y al castigo divinos. Pero lo más fascinante de este pasaje es que su irreflexiva actitud coincide de manera inequívoca con la singular personalidad de este gran protagonista de la Torá. Contrariamente a lo que pudiésemos haber previsto, Hashem no se encuentra con Moshe, Hashem no se encoleriza con Moshe por la dureza de sus recriminaciones. No le responde de acuerdo a sus acusaciones, ni tampoco trata de justificarse ante ellas, comprendiendo seguramente los motivos que impulsan a Moshe a actuar de esa forma. Por el contrario, sencillamente y sin dilaciones, le expone lo que habrá de ocurrir de inmediato, adoptando una actitud absolutamente pragmática para con su enviado. El Eterno no se enardece por su aparente falta de respeto hacia él, sabiendo que no se deben tomar en cuenta las palabras expresadas por personas sumidas en momentos de angustia y dolor. Ni tampoco acomete contra él, ni le reprocha que lo ocurrido ya le fue preanunciado por él en Midian, para no profundizar las heridas del alma de su enviado, con un innecesario sermón en busca de responsables de una situación a la que él de inmediato habrá de darle solución. En este episodio, el Eterno solamente desea tranquilizar a su anonadado profeta, concediéndole para ello lo que él más necesita, el bálsamo que representa su inmediata reacción a sus reproches
y que es expresada cabalmente en su inequívoca promesa de libertad para el pueblo de Israel. Por supuesto, estas son solo especulaciones, porque no se puede pretender invocar el absoluto conocimiento de los pensamientos del Creador. Pero la maravillosa experiencia de aprender el contenido de la Torá se fundamenta en estudiar, analizar y aventurarnos a descifrar el magnífico contenido de la palabra del Eterno. Baruch Hashem. Shabbat Shalom.